Derecho a la información sanitaria. Derecho a la intimidad. Respeto a la autonomía del paciente. Consentimiento informado. Instrucciones previas. Derecho a la información para la elección de médico y centro. Todo esto viene recogido en la primera parte de la Ley Básica de Autonomía del Paciente, entre los artículos 4 y 13. Conozcamos en profundidad alguno de estos aspectos. La información es una de las cuestiones más importantes definidas en esta ley básica. Reconoce, en concreto, 3 tipos de información. La primera es la información asistencial. Tiene que ver con la información que los profesionales aportan a los pacientes para tomar decisiones clínicas. Los titulares de este derecho somos los pacientes. Serán informadas las personas vinculadas a nosotros siempre que lo permitamos de manera expresa o tácita. Además, el paciente será informado, incluso en caso de incapacidad, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión. El segundo tipo de información es la información epidemiológica. Y la tercera información, que es importante y que sobre todo para las personas que trabajan en atención al usuario es decisiva, es la información que tiene que ver con la información que puede recibir el usuario para ejercitar sus derechos como usuario. Y esto está en 2 artículos clave de la ley para estas unidades, que son los artículos 12 y 13. Ahí se regulan, se dice que los ciudadanos tienen derecho a conocer pues, las prestaciones, tienen derecho a recibir información sobre los derechos que tienen, etcétera, etcétera. También se dice que tienen derecho a recibir información sobre la calidad del sistema sanitario, etcétera, lo cual pues, plantea a las organizaciones, pues muchas veces plantea dificultades, porque no sabemos este derecho a la información sobre la calidad del Sistema Nacional de Salud, ¿en qué consiste? Junto a ello, también se regula el derecho a la información para hacer la libre elección de médico y centro. En Andalucía, este derecho se reconoce a través de varios decretos. Nuestro sistema sanitario público reconoce a todos los usuarios y usuarias el derecho a la libre elección de médico general y pediatra. En nuestro centro de atención primaria, nos facilitan información sobre los distintos profesionales, los horarios de consultas y los programas que realizan. Además, también podemos elegir médico especialista y hospital público donde querer ser asistido o intervenido. En este caso, será el médico de familia o pediatra quien informe a los pacientes. Volviendo a la Ley Básica de Autonomía de los Pacientes, su artículo 7 hace referencia al derecho a la intimidad. En él se habla del respeto al carácter confidencial de los datos referentes a nuestra salud. Protección de la confidencialidad aparece cuando yo doy autorización a alguien para que entre en mi intimidad. Por ejemplo, autorizo a que un médico me haga una exploración física, y el médico, después de hacer eso la exploración física, obtiene una serie de datos que consigna, pues habitualmente en un papel, una historia clínica. Bueno, el derecho a la protección de la confidencialidad significa que ese médico tiene obligación de proteger los datos que ha obtenido al entrar con mi permiso en mi intimidad. Por lo tanto, intimidad se refiere a mí mismo, mi imagen corporal, mi cuerpo, mi mente, mi manera de pensar, etc. Confidencialidad siempre tiene que ver con datos que tienen que ver con mi intimidad. En relación a este derecho, hay otro concepto que engloba la idea de confidencialidad. Se trata del derecho a la protección de los datos personales. Los datos sobre la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo son datos muy sensibles que merecen un especial cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los datos personales no son solo los que tienen que ver, digamos, con mi intimidad, sino que puede haber otros datos de carácter público que, sin embargo, merecen especial protección, porque juntando todos estos datos, tanto públicos como privados, ¿no? De alguna manera se puede hacer un buen retrato de mi persona.
La ley permite al paciente decidir sobre el control de sus datos personales. Esto obliga a los profesionales con acceso a esa información a no dar a conocer esos datos, a no comunicarlos. En nuestro recorrido, llegamos ahora al artículo 8, donde la ley básica recoge el consentimiento informado. ¿Qué nos dice este artículo? Se refiere a que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez que haya recibido la información necesaria y haya podido valorar las diferentes opciones. Este consentimiento será verbal por regla general. Solo se prestará por escrito en determinados casos. Cuando hablamos de instrucciones previas, llamadas en Andalucía voluntades vitales anticipadas, el artículo 11 de la Ley Básica marca un trazo general de regulación de estos documentos que luego cada comunidad autónoma debe desarrollar. A través de este documento de instrucciones previas, los ciudadanos y ciudadanas, siendo mayores de edad, podemos manifestar anticipadamente nuestra voluntad en lo relativo a los cuidados, al tratamiento o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de nuestro cuerpo o los órganos del mismo. En Andalucía las voluntades anticipadas están reguladas por una ley. Para el buen desarrollo de este derecho, la Consejería de Salud ha implantado el registro de voluntades vitales anticipadas. Las voluntades vitales anticipadas son un derecho muy importante. Yo creo que es importante informar bien a los usuarios de este derecho porque es una herramienta que va a facilitar mucho la toma de decisiones clínicas a los profesionales en los momentos finales de la vida. De hecho, hoy en día, junto con los cuidados paliativos, conforman dos de los contenidos fundamentales de lo que estamos llamando derecho a una muerte digna.